Bueno, estamos de regreso en este panorama de la mañana y para nosotros es un placer recibir a un diputado, amigo de este espacio, colega de nuestra querida Kimberly, Charlie Mariotti Jr., ¿verdad? Paz, su apellido es Paz, pero Charlie Mariotti Jr., que es más conocido, diputado por el PLD de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Bienvenido, Charlie, gracias por acompañarnos. Gracias, Nira, gracias a todos por la invitación, de verdad que siempre un placer compartir con todos ustedes y por esa audiencia que nos ve, nos escucha a través de la omnicanalidad por este panorama de la mañana. Resaltar que hoy vine con mi mejor ajuar, Alfredo. No vino. La última a la vez, altura de Alfredo, ¿verdad? Y es que es tan difícil que se la pone el panorama. No, porque es que la última vez el príncipe de Galilea me dijo que yo vine en tú? t-shirt. Y entonces dije, bueno, hoy déjame ponerme a la altura Es una del falta de programa. respeto venir aquí al panorama de la mañana cuando nuestras mujeres y los hombres somos paradigma del buen vestir, 100%. de lo que tiene que ser el buen periodismo según la historia de los que han sido grandes aquí en el mundo. Ustedes entonces, no ven en otras cadenas de que esa gente diga con un poloche, una vaina. A mí me educaron bien, me dijeron, cuando tú vayas a un sitio tienes que estar acorde al que te invita, ¿verdad? Entonces, no, ese negro. Bueno, me salvé por eso, Ese negro es un negro afrancesado. Afrancesado. Castillo. Bueno, Charlie, muchos temas que hablar contigo en torno al Congreso de la República, pero yo quiero iniciar hablando sobre un proyecto de ley que tú estás proponiendo para fortalecer la libertad de expresión en el Código Penal. Y esto justo en momentos en que en el país se está debatiendo esos artículos que están en el Código que entran en vigencia ya en poco menos de un mes. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no impulsar a que se modifique el Código antes de que entre en vigencia y en vez de eso proponer un proyecto para tratar el tema de la libertad de expresión? Mira, son dos proyectos en principio. Recordar primero y resaltar que yo fui uno de 4 diputados que le votó en contra al Código Penal. Que esto es un ejercicio de coherencia. Este proyecto, uno de ellos, es la segunda vez que se somete porque perimió. Se depositó tan pronto el código fue aprobado, pero lamentablemente ni siquiera llegó a la Comisión de Justicia, que es el que modifica 3 artículos, el 208, el 310 y el 315, que son los que versan sobre libertad de expresión, desacato, ultraje a la autoridad, para tratar primero de excluir la sátira, la crítica periodística, la investigación, excluir el tema de la prisión, que era un tema superado en República Dominicana y en todos los países del mundo avanzados. Ahora los delitos de opinión lo que conllevan son multas y quizá alguna que otra sanción, pero no prisión corporal. Definitivamente que eso constituye un retroceso y un atentado. También uno de los proyectos, ese que se ha sometido 2 veces, establece un principio rector al Código Penal, que es el principio de respeto a la libertad de expresión, para que ante cualquier ambigüedad que existe en la legislación, siempre se utilice la libertad de expresión como la regla y no como la excepción, el respeto a la misma y a la capacidad de la gente de expresarse. Pero no nace solamente de una visión particular, nace del ejercicio que hemos hecho de escuchar a todos los sectores de la sociedad, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Colegio Médico y todos los comunicadores en principio, ¿verdad? O gran parte de los comunicadores que entienden que este código lacera la libertad de expresión más de lo que la protege, que es excesivo y que viene a crear un sistema de miedo y no de garantías. Entonces, teniendo eso en el corazón de esta decisión de depositar ese proyecto de modificación, yo creo que valdría la pena que el Congreso lo analice antes del 3 de agosto, que es cuando entra en vigencia el propio código. Además, hemos sometido un segundo proyecto que no lo hicimos antes, que hay gente que me ha preguntado, ¿por qué no lo hiciste antes? Porque a veces, lamentablemente en este país, la urgencia y la premura ponen temas que son interesantes, pero que no son los más importantes, en el tapete, por encima de otros con la relevancia y que ameritan realmente la atención de la vida pública. Sin embargo, tenemos tiempo hablando de la necesidad de el cambio de visión que tiene el Congreso con respecto al descanso de ley. El descanso de ley es una figura, el vacatio legis es una figura que nace del derecho romano. En principio, ustedes saben que el imperio romano era un imperio bastante grande y obviamente cuando se promulgaba una ley o cuando se aprobaba una ley en el Senado romano, tenían que dar un tiempo para que todo el imperio conociera esa ley antes de que entrara en vigencia. Entonces, esa ha sido la misma visión que todavía está utilizando el Congreso, que es simplemente que la sociedad se adecue a la nueva normativa y las instituciones se adapten también. Sin embargo, hay otra
otro uso que se le da al descanso de ley en algunas sociedades, que es la de hacer modificaciones o arreglos a la misma antes de que entre en vigencia. En este caso, el descanso de ley fue de 12 meses. Cuando aquí se aprobó el Código Procesal Penal en el año 2002, el descanso de ley que establecía ese código en ese momento era de 18 meses. Antes de la entrada en vigencia se tuvo que extender. 18 meses. Claro, porque era un cambio radical. Recuerda que era un cambio de los temas procesales bastante complejo, que todavía hoy a veces hay personas que se están acostumbrando. Entonces tú te refieres no al Código Penal, sino al Código procesal penal. No. El Código Penal. Sí, pero exacto, el procesal. Que no es lo mismo que el Código Penal. Claro. Que, en honor a la verdad, una de las necesidades más básicas de por qué necesitábamos un nuevo Código Penal era por la disparidad histórica de estas dos herramientas. Un Código Procesal Penal que era del año 2002, o que es del año 2002, con ciertas modificaciones, y un Código Penal que era de más de 185 años. Y queda otro ingrediente, las modificaciones constitucionales que hemos tenido. Además de. Y la tipificación de muchos tipos penales que no existían hace muchos años. Sin embargo, aún entendiendo todas las bondades de ese código. No había tecnología. Claro. Exactamente. Nada de eso existía. Delitos piramidales. Las estafas electrónicas. 100%. Sí. Por eso te digo, aún entendiendo la importancia y la relevancia de este nuevo código, yo creo que el código no está listo. El código necesita que el Congreso le haga las mejoras necesarias. ¿Por qué? Porque dentro de la comisión bicameral que trabajamos, a mí se me acogieron 8 solicitudes de modificación que la comisión entendió que eran para mejor del código, pero se me negaron 12. Dentro de esas 12 que se negaron están algunas de las que hemos sometido, que se suman a más de 15 anteproyectos de ley que hay depositados hoy en el Congreso por diputados y diputadas que buscan mejorar algún aspecto del código, que no necesariamente tiene que ser que el que somete una modificación tenga la razón, pero por lo menos yo creo que tenemos que ir al seno de la Comisión de Justicia a tener la conversación de realmente si este código o si esas modificaciones sugeridas van a evitar que el código sea llevado ante el Tribunal Constitucional. Es una oportunidad que el Congreso está desperdiciando de sacar una ley que tenga los menos conflictos posibles con la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque ya el Colegio Médico ha dicho que va a recurrir, ya el Colegio Dominicano de Periodistas ha dicho que va a recurrir, así como otros juristas. Entonces, tenemos tiempo, 6 meses más después de 20 años de espera para que la herramienta que salga del Congreso sea la que realmente proteja la mayoría de los dominicanos y que proteja los derechos fundamentales y que sirva de garantía para el ciudadano de bien y no para el que está haciendo lo mal hecho. Yo creo que es la visión adecuada y gracias a Dios hemos concitado el apoyo de muchos juristas, así como de organizaciones, vuelvo y reitero, y yo creo que el gobierno también ya ha dicho que está preparando un proyecto en el Ministerio de Justicia, pero yo no quisiera que con la resistencia que hemos enfrentado, don Cundo, con la resistencia que hemos enfrentado de algunos miembros del Congreso, que cuando llegue el anteproyecto, algunos compañeros que entienden, empezando por los 2 presidentes de las cámaras, que entienden que el código debe entrar en vigencia para luego entonces arreglarse, si debe arreglarse, cosa que a mí me parece bastante compleja porque no estamos hablando de una legislación tributaria, no estamos hablando de una legislación civil. ¿En qué otra vacation ley? 6 meses, si no podemos hacer los cambios en el mes que queda de descanso de ley. Pero porque se puede hacer, yo porque, creo que sí. Mira, ahora es más fácil. Pero es un tema de voluntad. Porque ahora se conocen los puntos a tratar y está casi todo el mundo de acuerdo en cuáles son los puntos. O sea, que ahora, si hay voluntad, se hace en un mes. Y la reforma fiscal la aprobaron en 3 días. La ley de residuos la aprobaron en 2 días. Entonces el tiempo da, la legislatura cierra el 23, creo, Kimberly, 26, el 26. Sí, pero prácticamente, en la práctica, cierra el 24. Exactamente, porque es fin de semana, Día del Padre. Claro. Pero entonces tenemos el tiempo de hacerlo y yo creo que sería lo correcto y que estaríamos haciéndole un servicio a la sociedad definitivamente. Kimberly. Ahora nos pueden convocar hasta el Día del Padre. Sí, claro, estamos siempre al servicio. Me viene a mí con una media, vamos a tener siempre son necesarias las medias y los pantaloncillos. Siempre. Mi media y mi pantaloncillo lo compro yo. Felicitar a Charlie, que es un gran legislador, es mi colega, igual. Compañero, y la verdad es que... un ejercicio de democracia importante, porque mire aquí cómo está una diputada al Congreso del oficialismo PRM y un diputado del opositor PLD. Sí. Y mire los elogios. Ustedes ven, claro. Ustedes empiezan a matar hacia abajo y después ellos aquí arriba comen bien. Nosotros no estamos arriba, ninguno de los primeros. Exactamente. Comiendo vino y comiendo finas picaderas. No, mentira. Nada, quería felicitarte, Charlie, para que la gente sepa que hay una nueva generación en el Congreso que está haciendo un gran trabajo. El otro día vimos unas declaraciones de Francisco Javier donde él habla precisamente
de cómo observa que va el proceso interno, que expresó un malestar que apunta a una posible división. Ustedes que están apoyando tu papá, que hizo un gran ejercicio, ¿verdad? Y que logró concitar el apoyo de mucha gente, se retiró para apoyar a Gonzalo Castillo, que es el candidato que tiene más simpatía en el PLD. Dime, Charlie, ¿cómo tú interpretas eso? ¿Es una nueva división para el PLD? ¿Qué ustedes están haciendo para subsanar eso? Mira, yo creo que al final hay que respetar los procesos. Cada participante tiene el derecho de asumir las cosas como las entienda. Sin embargo, yo creo que nosotros somos un partido lo suficientemente maduro y que hemos enfrentado procesos como estos en anterioridad. La gente también pensaba que en el proceso del año electoral pasado, del 2023, 2022, iba a haber una división. Recuerden que en ese momento quizá Abel Martínez no encabezaba las encuestas, sin embargo Abel se hizo con la victoria y la gente pensaba que la incomodidad iba a dar al traste con cualquier situación y no fue así. Nosotros somos el partido más democrático del sistema, todas las posiciones siempre van a elecciones y todos los procesos traen sus matices y sus bemoles. Sin embargo, yo creo que con el buen ánimo que existe en la sociedad, con el reencuentro de mucha gente, de los sentimientos de afecto hacia el PLD, todos los que se sienten PLDistas, lo que tenemos es que trabajar con unidad para salir bien de este proceso y para construir un proyecto presidencial sólido con miras al 2024, que venga no solamente a solucionar, digamos, o a alivianar o a representar la esperanza de los PLDistas, sino de todos los dominicanos que añoran en estos momentos un cambio, pero un cambio de verdad. Querido, bienvenido. Tú sabes que acabas de decir algo que me llamó poderosamente la atención. A propósito de que hablas de Francisco Javier, pero también dices que en su momento el candidato que los representó a ustedes no era el que estaba encabezando las encuestas. Entonces, si eso es así, y tú hablas de democracia, ¿por qué fue el que los representó a ustedes si no estaba encabezando las encuestas? Porque no fue por encuestas, esa vez fue por elecciones. Fue un proceso, del 20, sí, del del 19. Estoy hablando al interno. Sí, Sí, en el 23. Cuando salieron a correr. Lo que te digo que nosotros cada proceso hemos tenido situaciones internas a partir de la división del 20 que han sido complejas, que han sido luchas, incluso la presidencia del partido se disputó entre Francisco Domínguez Brito y Danilo Medina y fue una competencia ciertamente reñida y también asimismo la Secretaría General se disputó entre 3 compañeros. Lo que te digo es que constantemente hemos ido a procesos donde unos ganan, otros pierden, como es natural, y el que no resulta ganador, entonces se integra a los trabajos del partido. ¿Por qué? Porque tenemos una vocación democrática y entendemos que a los procesos se va eso, a ganar o a perder. ¿Yo? Charlie, bienvenido. Siempre es un placer conversar contigo. Igual, hermano. Gracias. Charlie, dos elementos. Bueno, usted habla de que la vacation ley se pueda postergar 6 meses más. Eso debe ir al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado y luego entonces va al presidente de la República. Tendría el mismo recorrido esa ley que si hiciésemos la modificación de los puntos en discusión, que ya se han identificado, y creo que el único elemento que se opone a eso es el gobierno. Sí, pero acuérdate que hay que consensuar los temas que nos están dividiendo dentro de los intereses de este país, porque tampoco diga que ya eso está ahí. Es decir, mira, hay una serie de temas que se impusieron ahí en esos artículos que son con los que nosotros no estamos de acuerdo, pero con los que otros sí están de acuerdo. ¿Entendiste? Y fueron ellos que pusieron eso ahí. Entonces eso hay que consensuarlo. Eso no tampoco dije que ellos... Claro. Pero ¿cómo así que fueron ellos que pusieron No, lo que pasa es que... pero yo le voy a hacer una pregunta a ti. Mira, yo le voy a hacer la pregunta a Charlie, que está aquí, que es un testigo de excepción. Claro, y Kimberly también. Claro. ¿Ustedes se dieron cuenta que estaban metiendo todo eso? Sí, claro. Yo te puedo hacer la historia, yo te puedo decir cómo pasaron las cosas. Sí, vamos a ver. Resaltar y recordar primero. Perdón, hay que aclarar, la sociedad dominicana en su conjunto fue sorprendida en su buena fe. Sí, claro. Sí. Es decir, quizás lo sabían gente ahí dentro. Resalta, compañero, que como han dicho otros juristas, incluso uno de los abanderados de esas modificaciones, es que el código tiene un 90% yo estoy hablando de lo que valía para la sociedad y lo que necesitamos. Mira, qué bueno que tú haces. Estamos hablando de ese 10% que es el tema de la democracia en la comunicación. Eso es lo importante, la importancia de la democracia incluso desde esta mesa, desde el Grupo Panorama. Es cierto, a lo que yo me estoy refiriendo es a lo que tiene que ver con lo que es la libre expresión y difusión del pensamiento, y esta tarea a eso. Con los elementos sí que necesitamos un nuevo código. tipos. Sí, hubo un muy buen código en los aspectos
en lo que solamente estamos sacando los aspectos con los que no estamos de acuerdo. Claro. Sí. Ese sentido. Bueno, lo que usted ha dicho es, por ejemplo, aquel ejercicio donde atenta contra el honor de la persona, ciertamente, que hay gente diciendo... Hay que defender eso también, la dignidad de la gente. Claro, Claro. nosotros estamos de acuerdo que haya sanción, no a la libertad de expresión, Porque pero uno mismo es víctima a de ese eso. libertinaje, a ese chantaje, Claro. eso hay que sancionarlo. Pero claro que sí. 100%. Hay una diferencia entre O libertad sea, de expresión e impunidad de agresión. Claro, entonces eso es lo que quiere, porque aquí es la gurrupela. No, eso estamos de acuerdo. Esa pero gurrupela es la que- cuando tú analizas el proceso penal en República Dominicana y tú ves los casos, por ejemplo, que ha encabezado la ministra de estamos de Interior, acuerdo. y hablaremos de ella y de su función un poquito más adelante, Dios mediante. Pero cuando tú analizas los casos de difamación que lleva la ministra de Interior, ella ha recibido condenas para las personas que la han otro día difamado. condenaron dos. Así es, Martínez. Están condenados, o sea que hay herramientas. Hay Lo que herramientas. pasa es Condenaron a uno que salió boceando los mimitos. que es importante Pero que no a prisión. no a prisión como debe Y ser en como debe principio. que metan No, prisión. todo lo contrario, deben ir presos, lo que tienen que Lo que pasa es que ver- se presta para muchas cosas, pero lo que te digo es, esto no responde a un error de la escritura, de la tipificación. Esto responde a una visión del PRM de querer controlar la narrativa. Lo hicieron con la ley de DNI, lo han hecho con el texto que está en Han el varias Código veces han Penal. mandado Es una proyectos, visión de gobierno, varios por eso es que proyectos. no han obtemperado a los llamados de ningún sector de la sociedad civil, no siquiera de los partidos de oposición, porque quienes primero han dado la voz de alerta ahora con la entrada en vigencia del código fue el Colegio Dominicano de Periodistas, fue el Colegio Médico, que sienten realmente que este código le va a causar más problemas que soluciones, que no debe ser la visión. Entonces yo vuelvo y reitero el llamado y hago el llamado a mis colegas sobre todo, que espero que no tengamos que esperar que sea el Ministerio de Justicia que mande unas modificaciones para venir como que ellos son los salvadores, cuando nosotros tenemos toda la capacidad de hacer las correcciones, porque recuerden algo, y por esa misma premura y por esa misma euforia que existía en el momento que se aprobó el código, recuerdo una sesión que salimos a las 4 de la mañana en la que se aprobó el código y se aprobaron 2 préstamos también, recuerden eso, que salimos del Congreso Que salimos tardísimo sin celebrando ningún el tipo de código. necesidad Y le metiendo préstamos el mismo. y metieron Así 2 es, préstamos no, también. Coño, Entonces, son unos tigres. ¿qué pasó en Un esos verdadero días tigre. que donde luego de muchas horas de trabajo la comisión bicameral llegó una comisión de la Procuraduría General de la República que trabajó con una subcomisión de 5 diputados, en los cuales había 3 PRMistas, un PLDista que era Mayo Mané Martínez y una persona de la Fuerza del Pueblo que no recuerdo ahora quién era, y trabajaron de manera específica más de 100 artículos del código y le hicieron ciertas modificaciones, donde yo de manera particular he dicho que la Procuraduría General de la República lo que hizo fue, independientemente de cuáles eran los derechos fundamentales y los derechos del procesado que se deben proteger, hacer su trabajo más fácil. Es decir, modificaciones para que su trabajo de persecución fuera más fácil, independientemente de cualquier derecho que se podía lesionar de la persona que estuviese subyúdice, que en principio no debe ser la visión de un código penal, sino la de proteger a todo el que puede ser eventualmente sometido, sin ánimo, ¿verdad?, de, vuelvo y reitero, proteger a los delincuentes por encima de los ciudadanos de bien. Pero debe ser y crear cierta garantía, Pero ahí porque lo que no donde se entendió. compran, venden. Usted lo que quiere decir es que el Ministerio Público lo que hizo fue con eso legitimar el atropello que comete. En algunas oportunidades sí, fue cosa que nosotros dijimos en el propio hemiciclo, y recuerdo que el diputado Cedeño se quejó. O sea, todas las violaciones de que esa hacen, subcomisión legalizarla se hiciera. ahí. Algunos aspectos lamentablemente lo lograron, de hacer el proceso de persecución mucho más fácil y mucho más acorde a la manera en que ellos actúan y no de la manera contraria, de tener que adecuarse a lo que estableciera la ley, que en principio no todo está mal. Ahora, se cometieron excesos, y en este caso específico de la libertad de expresión, yo creo que son excesos que deben ser corregidos antes de que entre en vigencia el código, y es el proyecto que estamos promoviendo, y es la necesidad que hemos recogido de lo que la sociedad siente. Tú no ganas nada. La crítica y la libertad de expresión debe ser incómoda contra el poder, esa es su naturaleza, debe permitirse que se burlen de los funcionarios, eso debe estar permitido, obviamente. Debe haber un control, debe haber un respeto a la honra, al buen nombre. Y nosotros sabemos lo que estamos en esto, ustedes en los medios de comunicación, nosotros en la política, que una de las primeras condiciones es endurecer la dermis, poner la piel dura, porque uno tiene que estar preparado para aguantar la verdad y la mentira. Ahora, el sistema judicial debe darte las herramientas para proteger lo más sagrado que tiene una persona, que es su buen nombre. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, también, en un país como el de nosotros, donde es una democracia que proviene de una dictadura, que es importante no olvidar eso,
que nosotros no tenemos 100 años de democracia todavía, nosotros no podemos darnos el lujo de coartar a la persona de expresarse libremente o de querer controlar la narrativa en las redes sociales a través de bots o de elementos externos que realmente no respondan a lo que siente la ciudadanía. Esa es la visión con ese proyecto, pero yo quisiera que antes de meternos en los temas políticos también podamos abordar un poquito cómo afecta la ley de residuos sólidos o la situación que se está viviendo con los combustibles. Vamos para allá. Escúcheme, profesor. Pero vamos a terminar en lo político, porque debimos empezar con esa... Vamos a terminar con el Congreso y después nos vamos para lo político. No, al contrario, ya estamos metidos. Ya estamos en el Congreso. No, él está estamos en el Congreso. Entonces Vamos vamos a hablar de residuos sólidos y vamos a hablar de la ley orgánica de la Policía Nacional que está en el Congreso a propósito de lo que está pasando. Sí, a propósito de este tema del joven muerto Darling, en Herrera, de Darling. Entonces vamos a hablar del tema de la reforma a la ley orgánica de la Policía Nacional y de residuos sólidos que fue la semana pasada. Sí, mira, yo estuve ayer en Guajimía. Estuvimos allá en La Cañada con nuestra amiga Carolina Abreu, que era cercana a la familia de Darling y nos invitó a darle el pésame a la madre. Estuvimos ahí, recibimos a los convocados a la marcha que hiciera el amigo Félix, mejor conocido como el Gordo Oro, cuando llegaron ahí al patio donde Darling fue asesinado por el policía. Y ¿tuviste con qué destreza el tipo hizo así, miren? No. Eso fue una cosa de película. Es decir, parece que no fue su primera vez, ¿verdad? Parece que no fue su primera vez sin ánimo de especular. Pero fue traumático lo que se vivió. El suceso pasa en el patio, básicamente, del señor Celso Madey, que es un comunitario importante de la Cañada de Guajimía, del sector de Herrera. Y lamentablemente ese patio dividía la casa de Madey, que fue presidente de la Junta de Vecinos muchísimas veces, con el negocio del papá de Darling. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El joven Félix, se llama, el que estaba manejando el motor, el que graba, gracias a Dios, se mete al patio corriéndole a la policía, que era parte de una patrulla más grande, pero se divide para caerle atrás a Félix. Y cuando entra al patio, entonces, se pone a pedirle los papeles, la matrícula, etcétera, aparentemente con bastante violencia, según lo que se puede ver en el propio video. Y él le dice, pero que tengo los papeles. Y alguien va y le avisa a Darling que se van a llevar su motor. Y el joven sale a decir qué es lo que pasa con mi motor, y tú ves como él está, aparentemente viene corriendo, viene con la mano levantada, es un niño de 18 años a preguntar qué es lo que pasa, y ahí es que el animal, como así, sin media palabra, sin mirar, los animales son nobles, el salvaje, claro, esa bestia le da ese tiro, sin media palabra, el asesino, lamentablemente. Y es lamentable, es doloroso, es una cosa penosa ver ahí a la madre, ver al sector bastante afligido, y uno quisiera pensar que esto no va a volver a pasar, pero lamentablemente son cosas que se han convertido en parte de la cotidianidad, y yo creo que esto no es un tema de la ley, esto es un tema que nos supera, y la gente te habla ahora de la reforma policial, que en honor a la verdad todos sabemos que es un tema que no se va a solucionar desde la noche a la mañana, porque el asesino es un cabo que posiblemente salió del nuevo sistema que está en la reforma y está en la calle, pero tú se lo entregas entonces a un coronel que es de la vieja policía o que tiene otra visión y que lo manda a patrullar quién sabe con qué visión. Entonces es un tema bastante complejo. El problema principal ha sido, yo creo, en cuanto a las decepciones que tiene la ciudadanía, no solamente que la policía se ha convertido en muchos lugares en protectora de los puntos y de los delincuentes, y en la asesina de los muchachos que están portándose bien, y en asedio a los negocios que pagan impuestos. Entonces, aparte de eso que se está dando, y eso es una realidad en los barrios populares y en muchos sectores de todo el país, que ahí la policía ya no discrimina, lamentablemente, y a veces uno no sabe a qué tenerle más miedo, si a una patrulla motorizada de la policía o un motor civil, ¿verdad? En la noche, en un sitio oscuro, definitivamente. Pero yo creo que parte del problema, además ha sido que en algún momento el gobierno politizó demasiado el tema, vendió la reforma como un logro inmediato, como que iba a ser una de las grandes transformaciones de su gobierno, y lamentablemente esto no es un tema que se va a solucionar de la noche a la mañana, todos lo sabemos. Ya se fue un comisionado que lo que vino fue a beber romo y a costarle millones de pesos y de dólares. Entonces 8.000 millones de pesos con una reforma que lamentablemente nadie sabe dónde están los resultados, porque vuelvo y reitero, este cabo salió posiblemente de la nueva reforma policial, o sea, es decir, no fue un coronel, no fue un general. Entonces, cuando tú analizas lo que está pasando, yo creo que deja mucho que desear, y lamentablemente esto no es un caso aislado. Charlie, la ley de residuos sólidos
tú tuviste participación muy activa en ese sentido. Pero aparte del enfoque que es en el que se ha concentrado mayormente la ciudadanía, en los montos, quién y cuánto deben de pagar, pero el destino de esos recursos, quiénes están manejando el destino de esos recursos, qué se ha hecho con el destino de esos recursos. Yo tengo aquí un cuadro estadístico de cuánto han recibido en los últimos, después que se aprobó esa ley de entrada, ya van más de 10,000 millones de pesos por ese concepto. Y la gente no ve de manera tangible qué se ha hecho con ese dinero. Mira, Alfredo. La gente de Deo Sostenible son que manejan ese dinero. Deo Sostenible es el fideicomiso, sí, creado por ley, que privado depende del Ministerio de Medio Ambiente. Público y privado, exactamente. Pero es un tema bastante complejo, el tema de la ley de residuos. Incluso escuchaba a Juan Ariel en estos días que decía, bueno, la solución a la ley de residuos es una ley con artículo único que suspenda la ley de residuos, que la elimine. Y yo creo que es el sentimiento de mucha gente, lamentablemente, porque si íbamos a hacer una modificación a la 22520, que fue la ley madre, ¿verdad? La ley que crea el sistema de residuos sólidos en la República Dominicana, tenía que ser una modificación para fomentar la circularidad, la economía circular, ¿verdad? Para fomentar la separación desde la fuente, para hacer que el proceso sea un poquito más transparente, más diáfano y que realmente venga a dar soluciones a la situación de la basura que se vive en República Dominicana. Lamentablemente yo creo que esta modificación no hace nada de eso. Primero se enfoca fundamentalmente en el pilar económico, cuando, como bien dice Alfredo, hay 4 compañías que son las que se reparten el dinero que se acumula en el fondo, que viene de todos nuestros impuestos, porque ese dinero fundamentalmente, aunque el Estado por una pequeña parte, sale de la contribución especial, que es un impuesto. El viernes. En el 2021, 169 millones. Ese fue cuando se aprobó después del 2020, ¿verdad? Sí. En el 2022 se llevaron 2.086 millones. Vayan sumando. En el 2023, 2.442 millones. En el 2024, 2.699 millones. En el 2025, 2.969 millones, casi 3.000 millones. Ya iban más de 10.000 millones. Y simplemente se dice que eso es de que para manejar unos vertederos y cosas focalizados en alguna provincia, Samaná, Altagracia y eso. Y tú vas a esa provincia y tú preguntas, ¿dónde está la inversión de 10.000 millones de ese dinero? Y nadie te sabe decir. Yo te voy a buscar aquí, mientras yo te escucho, ¿dónde son de que la provincia de impacto, donde se van a gastar esos 10.000, donde se han gastado esos 10.000 millones que nadie sabe? Sin embargo, yo escuché aquí que hasta el 86% para irnos a Abreu, de la Fuerza del Pueblo, se están yendo el 86% de esa reforma de ese dinero, de que en sueldos y vainas. Así que menos de un 14 se está invirtiendo para la naturaleza, el alcance y la finalidad de esa ley. Mira, yo creo que el sistema ha traído mejoras en algunos lugares. Cuando tú ves por lo menos la planta de tratamiento en San Francisco, yo creo que es una planta modelo y uno quisiera ver más en todo el país. Lamentablemente el criterio pecuniario, el criterio económico ha sido el que ha prevalecido. Yo decía que me gustaría estar, o que no me gustaría estar en los zapatos de un director de empresa extranjera en República Dominicana que tenga que explicarle a su junta directiva que el año pasado, por una cosa que se llama contribución especial, que no es más que un impuesto, la empresa tuvo que pagar 260,000 pesos, pero que este año por el mismo concepto hay que pagar 2.200.000 pesos. O sea, ¿en qué país un impuesto se sube de un año a otro más de 1.000%? Yo de verdad que no le veo la justificación. Entonces se lo están vendiendo a la gente como que esto es un logro porque supuestamente va a afectar a lo de arriba. Sin embargo, ¿hasta cuándo los de arriba pueden con tanta carga? Porque ha sido con todo y todo es transferible. Pero así mismo, el que pagaba 20,000 pesos en el año pasado, 30,000 pesos, este año va a pagar 90. Es decir, se lo pusieron un 200% más caro y se lo están vendiendo como un logro porque la reforma que se hizo de esta propia ley hace 6 meses, solamente en diciembre, a esa persona que pagaba 30,000 pesos el año pasado le pusieron que iba a pagar 155,000 pesos. O sea, le hicieron un aumento exorbitante, desproporcional totalmente. Entonces ahora hacen una pequeña corrección, pero todavía te están dando el golpe de aumentarte de 30,000 a 90,000 pesos. Es decir, antes el golpe iba a ser mayor, ahora el golpe ha sido un poquito más suave, pero sigue siendo un fuetazo, sigue siendo un tremendo golpe que lamentablemente no todos estamos preparados para asumir. Entonces la visión del aumento solamente de la contribución especial, que es
desproporcionado en todos los aspectos. En el caso que menos se sube de 500 a 5,000 pesos. Pero si yo estaba pagando 500 el año pasado, ¿por qué ahora yo tengo que pagar 5,000? De repente, calcúlame el aumento en términos proporcionales. Gente que acaba de sacar un emprendimiento sin vender la primera factura, ya tiene que calcular que tiene que pagar sus 500 residuos sólidos. Entonces, otra lucha. 5,000, perdón. Otra lucha que sin yo compraba, porque factura. yo fui parte de las conversaciones cuando estaba en el sector privado, de una u otra forma, de cómo se llegó a la aplicación y a la aprobación de la primera ley, de la 22520. Entonces, el argumento era que no teníamos las herramientas necesarias, la DGI no tenía las herramientas necesarias para fiscalizar por rubro y hacer la cobranza a la persona por los residuos generados. En ese momento, cuando tú me estás cobrando 500 pesos a la empresa de 0 a 1 millón, yo hasta te lo compro eso, porque al final son 500 pesos. Pero cuando tú me haces un aumento de 500 a 5,000, cuando tú me pones a pagar 950,000 pesos, 750,000 pesos, 1 millón de pesos, o sea, a mí que soy una empresa, vamos a decir, digital, que en principio mi único residuo es el café, en principio, ¿verdad? Tú me vas a poner a mí a pagar 2.2 millones, que voy a pagar lo mismo entonces que un supermercado, que no va a pagar por las 88 sucursales, que va a pagar por un RNC. O sea, vamos a pagar lo mismo, un grupo de supermercados y yo. Para mí me parece eso abusivo y que no tiene ningún sentido. Pero además, hemos hecho la solicitud de que se haga la transición a cobrar por residuos generados y no por ventas. Pero cuando se va a hacer una excepción, entonces, solamente se hace con un sector. Hay un párrafo, que es el párrafo 7, que se añade a esa ley, que pasó totalmente desapercibido, que establece que a los sectores que tienen los márgenes regulados por el Estado, por alguna ley, solamente se le va a cobrar por las ventas menos el costo de ventas. Los comisionados. Es decir, por los beneficios. No, los comisionados es otra vaina, pero hay otra cosa. Pero ese tema de los márgenes se aplica básicamente solamente para las estaciones de combustible. Es decir, que las estaciones de combustible son las únicas que se escucharon. Y yo no estoy diciendo que las estaciones de combustible no se le debe cobrar así. Yo digo que a todos se le debería cobrar así. En principio, si no es por los residuos que genero, pero por lo menos cóbrame un porcentaje en base a mis ganancias, no a mis ventas, porque tú no sabes cuál es mi costo de venta. Entonces, a las estaciones de combustible se le hizo el favor, se les escuchó. Y en este país a más nadie se le escuchó. ¿Cuánto vende un dealer? Va a ponerte un ejemplo, que son de las personas que se me han acercado de los sectores. Un dealer vende un vehículo en $80,000. Entonces, si tú me estás analizando las ventas, se supone que yo soy un negocio multimillonario, pero ¿cuánto es el porcentaje que yo me gano? ¿Un 5, un 7, un 8? Lo que te quiero decir es que no hay piedad, es desproporcional, no se ven que se está invirtiendo el dinero y sobre todo no se está escuchando la mayoría de la ciudadanía que exige resultados. Mira aquí, oye, espérate, Kimberly. Okay. Disculpa, mi hermana querida. No, pero hay otro sector que fue beneficiado. El Gran Santo Domingo. ¿Cuál? La banca. Atiende. Eso fue con la fiscal. Atiende. ¿Dónde funciona DO Sostenible? El Gran Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y Samaná. Aquí se manejan diarias, dice aquí, alrededor se manejan 14,000 toneladas de residuos sólidos diarios. Se manejan aquí, en el país. Pero de eso, de esas 14,000, esa gente apenas trabaja 1.6 toneladas diarios. Y se han llevado 10,000 millones, esos tipos. Y yo recibí aquí incluso una persa, que eso hay que decirlo, que estos ladrones se están robando todo. Óyeme, hubo un tipo que ganó una licitación de un combustible de 36 millones y cuando se le ganó, se le escapó, parece uno de ellos que lo tienen todo eso cuadrado, se apareció un tipo al otro día en la oficina comprándole la licitación. Yo lo denuncié aquí mismo. En 4, te voy a dar 4 millones y entrégame la licitación. Oye bien, ¿cómo es? Eso es lo que está pasando con los recursos de los residuos sólidos. Si tú le estás quitando a este pueblo todos esos cuartos que se le está quitando al empresariado para darle un uso eficiente a las tareas de recolección, gestión de residuos sólidos, no hay problema, pero no para que eso se convierta también en otro negocio dentro de los ricos de este país. Es a eso que yo me refiero. Adelante. Gracias. Charlie, la verdad es que tú hablabas del que se cobrara los desechos por pesaje y tú muy bien dijiste que es imposible cobrarlo por cuántos desechos produce una empresa porque aquí no hay un sistema nacional del pesaje y saldría mucho más caro. Ahora es un asunto no solo de la municipalidad, que de hecho en los gobiernos del PLD en el 2019 lo último que manejaron los ayuntamientos fueron 17,000 millones de pesos. Durante los 20 años del PLD todo el mundo sabe en el país que no hubo un manejo adecuado de los desechos sólidos porque la municipalidad era la cenicienta del Estado. Ahora manejan 26,500 millones de pesos, aparte de las transferencias extraordinarias que se le hacen para atender exclusivamente los problemas de la municipalidad. ¿De dónde nace la urgencia
manera de reestructurar esta ley, de modificar esta ley, de recursos. Ninguna política pública ni ninguna puede ejecutarse sin recursos. O sea, para recolectar esas 13.000 toneladas de desechos que dice Alfredo, 14.000 y muchas más, porque hay muchas que no se están contando, que producen los 11 millones de habitantes que tiene la República Dominicana, que alrededor de 2.5 libras de basura produce cada uno, cada día, sin contar los turistas que llegan al país, producen esas 14.000 toneladas mal contadas, se tienen que recoger. Hacen falta 33.000 millones de pesos. Con esta reforma solamente llegamos alrededor de 10.000 millones, menos de ahí. Creo que la política es una cuestión de resultado, más allá de lo que se plantee, porque desde la oposición se hacen los gobiernos perfectos. Nosotros, que no teníamos experiencia de Estado, cometimos muchos errores, hay que decirlo, cuando estábamos haciendo oposición, porque a veces uno hacía planteamientos que cuando llegamos al gobierno vimos que no se pueden ejecutar en la realidad. Ustedes que duraron 20 años en el gobierno, pues saben que sí tienen experiencia de Estado, que tuvieron problemas en la mano que no pudieron resolver, como por ejemplo los casi 300 vertederos a cielo abierto que tenía la municipalidad cuando el PRM llegó al poder. Y para nadie es un secreto que ese dinero, tú hablas de recolectar los desechos separados. Para recolectar los desechos separados se necesitan 20.000 millones de pesos. Una tonelada de basura, para tú recogerla, tú necesitas casi 3.000 pesos, por encima de los $35 anda. Para darle distribución y disposición final necesita un poco más de esa cantidad. O sea que es un problema de recursos y es un problema de educación. Tú no puedes reciclar porque tú no puedes recoger los desechos ni siquiera separados. De manera que creo que el tema de los desechos sólidos en el país es un problema no solo de la municipalidad, es un problema ambiental y es un problema de sanidad pública, porque ese mismo empresario que te dice yo no quiero pagar 5.000 pesos anual, que se compre un celular, que esto, que lo otro, es el mismo empresario que te dice mi negocio no funciona si hay un vertedero de basura afuera, y que te gasta 20.000 pesos, 30.000 pesos llevando a sus hijos al médico por un problema de asma. Entonces lo que se ahorra el Estado, lo que se ahorran los ciudadanos por otros problemas que vienen del manejo inadecuado de los desechos sólidos, yo creo que están por encima incluso de lo que nosotros planteamos en esa ley. Yo estoy de acuerdo contigo, Kimberly. Como siempre, tú eres muy atinada en tus comentarios. Ahora, ¿qué es lo que yo he dicho? Que si en el 20 no existían las herramientas para DGI contabilizar por residuos generados, ya hoy debiésemos tener una comisión que se haya encargado de establecer el mecanismo para tratar de hacerlo, porque por eso es que en el tiempo se va avanzando y se va construyendo las posibilidades. Además, otra cosa, la modificación de la ley, cuando yo digo el tema de la separación en la fuente, en Guatemala ya se estableció un mecanismo de separación en la fuente obligatoria para todo el mundo. La gente va a su casa y se le dan dos canastas, una blanca y una amarilla. En la amarilla va lo biodegradable y en la blanca va lo no degradable. Entonces, es un tema de cultura, es cierto, pero también la ley no solamente puede versarse en lo que es. Y de dinero. Y de dinero. De nada vale separar pero te voy a hablar de dinero. Si tú no tienes los camiones compactadores para... Pero por lo menos vamos a empezar con los grandes productores de basura y vamos a decirle, mire, ustedes que quizás tienen más educación, tienen la posibilidad, vamos a empezar a separar la fuente para que la recogida sea más barata. Pero no, esta ley lo que buscaba era que no se separara la fuente. La modificación de diciembre establecía que usted no podía ponerle la mano a su desecho. ¿Para qué? Para que la tonelada final fuera más pesada cuando fueran a recogerla y la llevaran a la estación de transferencia a pesarla. Que cobran ahí, después cobran en el vertedero también. Es decir, tú no podías tocarla. Y fue a Zona Ore que se expresó y dijo, pero es que aquí hay hoteles que cumplen con requisitos internacionales para que le den acreditaciones, que tienen que separarla y que cumplen y que hacen el tema de ellos mismos su reciclaje. O sea, tú no puedes ponerle por ley que no puedan tocarla. Esa era la visión que se estaba promoviendo. Entonces, lamentablemente, así no vamos a llegar. Y con el tema económico, no hay justificación alguna, por más dinero que se necesite, para que un impuesto aumente de 260.000 pesos a 2 millones punto 2. ¿Por qué? Porque yo tenía una modificación que yo la anuncié aquí. Esa modificación aumentaba en 100% todos los montos. El que más pagaba 520.000 pesos. Ahora, eso es otra locura también. Tú aumentarle en 100% un impuesto de un año a otro a la gente. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Sin embargo... no es contradictorio lo que usted plantea. Por un lado usted plantea la solución y por otro lado dice, no podemos recaudar. Hay una pregunta política. Vamos a lo político. Ese debate lo pueden tener en el Congreso. Yo entiendo que el dinero hace falta. Vamos a lo político. Ustedes están en medio de un huracán, el Partido de la Liberación Dominicana, porque ustedes pretenden realizar una consulta, pero para dar al traste con la escogencia a un tiempo, ¿verdad?, más importante para ustedes,
de su candidato. Dentro de su organización hay quienes están de acuerdo con que se realice en octubre, ¿verdad? Y quienes no. Se habla de este mismo año. Sí. Ahora bien, ¿en qué postura te inscribes tú? Eso es lo primero. Para ti, ¿quién en este momento está encabezando las preferencias internas de tu organización política? Y por último, cuando contestes eso, te tengo un video ahí, a ver qué te parece. Tu opinión sobre ese video. Mira, yo creo que es evidente que hoy en el PLD, así como en gran parte del país, hay lo que se ha denominado como una Gonzalo manía. La gente está ávida de apoyar a Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque lo conoce, lo recuerda con mucho afecto, con mucho cariño. Fue una persona que le dio la cara al país cuando más lo necesitaba, y yo creo que nadie puede quitarle ese mérito. Internamente tú entiendes que Gonzalo está arriba. Yo creo que sí, más con los apoyos que hemos recibido y los que faltan, los que estarán llegando en los próximos días. ¿En qué tesitura, en qué tesis te inscribes tú dentro de los que están que no están de acuerdo y están de acuerdo con que se realice la consulta en octubre? Yo creo que ese fue el pacto que se acordó, y los que se inscribieron yo creo que deben participar. Nosotros hicimos una consulta en el proceso pasado también y la Junta no se opuso, es decir, ahí está un precedente. No sé cuál sería el argumento. Domínguez Brito, ¿qué fue una carta y la Junta le respondió una comunicación que entiendo no es vinculante. Sin embargo, yo siempre estoy contesta en que el partido hará lo que establece la ley. Entonces, por eso vamos a esperar que sea el secretario general que se pronuncie sobre el tema. Ayudamos al PRM, nosotros no ayudamos al PRM a que llegue al gobierno. Que haya cometido el error histórico de ayudar al PRM a llegar al poder y haber producido este desastre, este atraso en la sociedad dominicana, entonces que empiece a pedir perdón desde ahora. Tu opinión sobre esas expresiones de Francisco Javier García, ¿a quién se refería él? ¿Qué era lo que él quería decir? No, príncipe, pero usted no, yo no entendí bien porque yo tengo un problema cognitivo. A veces yo tengo 50 lo que es aquí es un agitador. Un agitador. Pero yo te voy a hacer, en palabras del filósofo popular Aderly Ramírez, creo que se llama, mejor conocido como Rochi RD. Es mentira. ¿Cuál fue la mentira que dijo ahí? Ay, él no dijo mentira. Quizá en otro momento sí, pero... Yo creo que no más pregunta, magistrado. Él no se refirió a que no te pienses. Es mentira. Él se refirió Llévatelo, a... Cumbre. Llévatelo, Cumbre.